es cierto? Ahí está en francés abajo, también los términos que se utilizan. La Santa Sábana, ¿Dónde está actualmente? En Turín, al norte de Italia. Llegó allí después de un largo itinerario y alrededor del siglo XVI, en 1500, exactamente en 1574, por una deferencia que hizo el propietario, que era el miembro de la casa reinante de Italia, la casa de Saboya. Había habido en Milán una gran peste y el cardenal Bellarmino había prometido a nuestro Señor que si lograba, digamos, si cesaba la peste, él iba a ir en peregrinación hasta donde en ese momento estaba la Sábana Santa, que era en Francia. Y cuando el príncipe se entera de la promesa, porque nuestro Señor le hace el favor que pedía Bellarmino, entonces acerca la Sábana Santa hasta Turín. Bellarmino en ese entonces ya era un hombre anciano, y ahí quedó. ¿En qué parte de Turín? En su catedral. La catedral se llama, está dedicada a San Juan Bautista, y esa es la catedral. ¿En qué parte de la catedral? Atrás, en esa capilla que se ve atrás. Para llegar allí, es una capilla redonda, para llegar allí se entra, se va hasta el fondo de la catedral, hasta un costado del altar principal, se sube una escalera y se llega entonces a la capilla donde hoy están guardados la Sábana Santa. Acá hay una foto del altar. Es una capilla redonda con altares laterales blancos, y el altar central es el que contiene la Sábana Santa. Una foto en color se ve más claro. Todos altares con ángeles dorados. Esto es una caja de vidrio antibala. Esto es reciente, ¿no? Por supuesto, no tiene la antigüedad desde que la iglesia, desde que la Sábana Santa llega allí. Hay 3 cajas, una de madera, una de hierro, una de madera y después una de plata, con 3 candados que tienen 3 personas distintas, ¿no? Todo esto hoy está con sistemas de alarma. En el año pasado, en abril, esto se incendió y los diarios nos daban las noticias, incluso fotos de los bomberos llegando hasta este lugar, rompiendo con sus hachas el vidrio y rescatando la Sábana Santa, ¿no? No es la primera vez que ocurre un incendio cerca de la Sábana Santa. Ya vamos a ver otro que aconteció mucho antes. Y en el año 1983, el príncipe Humberto II, en el exilio, en su testamento donó la Sábana Santa. La casa de la Saboya era la propietaria desde hacía muchos siglos, la donó a la Santa Sede. O sea, actualmente ha vuelto a sus verdaderos propietarios, por decirlo así, ¿no? Y la caja que contiene la Sábana Santa es esta, toda de plata, repujada, trabajada. Actualmente está enrollada, ¿no es cierto?, sobre no sé si es madera o qué, enrollada, como se hace a veces con los manteles de altar, ¿no? Tiene aproximadamente la caja 1,20 m de extensión, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el itinerario, por así decir, de la Sábana Santa? Nuestro Señor muere en Jerusalén, la Pascua judía, ¿no es cierto? El Viernes Santo, Viernes de Pasión. Bueno, empezamos. Y es difícil desde ese momento determinar, descubrir exactamente, sobre todo en los primeros 10 siglos, por dónde estuvo la Sábana Santa.
nadie se preocupaba de documentar por dónde pasó la sábana santa. Sin embargo, distintas ciencias han ido dando su parecer y señalándonos el posible camino de la sábana santa. Hay datos ciertos que estuvo en Constantinopla y después Chambéry, allí en Francia, y Torino, en Turín, que es a donde actualmente se guarda. Acá hay un detalle más detallado que resulta de una ciencia que se llama la panilología, que es una rama de la botánica que estudia las plantas, estudia el polen, y el polen es como la huella digital para nosotros, ¿no es cierto? Es única para cada especie, así como nosotros tenemos una huella digital personal e irrepetible, el polen es lo mismo. Y entonces, en el año 1973, se permitió a un científico suizo, Frey, tomar muestras de la sábana santa con unas especies de, por decir así, de cinta scotch. Las pegó y las levantó. Y ahí se prendieron a esa cinta partículas de distinta clase, y entre ellas polen. Este hombre se puso a estudiar y después de 8 años de investigación pudo detectar distintas clases de polen y así identificar por dónde habría estado la sábana santa. ¿Por qué? Porque el polen, al ser único para cada planta, él pudo detectar, ¿no es cierto?, que había polen correspondiente a plantas de Palestina, cercanas a Jerusalén, y que no existen en otra parte del mundo. Lo mismo hizo respecto a otras plantas. Ahí tienen la cantidad, ¿no es cierto?, de plantas propias de esta zona de Edesa. Era una ciudad que existía en la misma época de Jerusalén, que existió hasta fines del siglo X. Hoy se designa con el nombre de Urfa, es en la zona de Turquía, y de allí pasó a Constantinopla, donde también este señor Frey identificó 14 plantas correspondientes a esa zona. Y después, a través de otras ciencias, historia, liturgia, datos litúrgicos de distintas zonas, se dice que había pasado un tiempo por Grecia, de ahí a Chipre. En Chipre, recuerden que en esa época de la Edad Media era una zona de templarios. Habría estado poco tiempo en Chipre y de Chipre pasó a Lirey, Francia. Ahí también se han identificado plantas de Francia central. De allí bajó a Chambéry, más hacia el sur de Francia, y después llegó a Turín, donde actualmente está. Hay cosas interesantes, relatos históricos de principio de siglo, de obispos y santos que dicen que haber llegado, por ejemplo, a Jerusalén y hablar de la veneración que se hacía del lienzo que envolvió a nuestro Señor. Después papas que hablan, no recuerdo en este momento el nombre, el papa que dispone la utilización para los altares de tela de lino, dice, semejante a la que envolvió el cuerpo de nuestro Señor. Cuando él decreta la utilización de manteles de lino, habla del lino semejante al que se utilizó para envolver a nuestro Señor. Eso ya nos está diciendo de qué clase de tela era la sábana santa, lino, ¿no? Esto ya es en Francia, dibujos de la época. Fíjense, habla ahí arriba tienen la inscripción: a comienzos del siglo VIII, San Juan Damasceno habla de la síndor como la máxima reliquia venerada por los cristianos. O sea, ya había
una devoción muy marcada, ¿no es cierto? Ya se conocía en el siglo VIII la existencia de esa reliquia, y esto es una exhibición que se hace en Francia, ya en el siglo XIII, dibujos de la época, donde ya nos muestran unos dibujos, ¿no es cierto? Es decir, ya en aquel entonces la gente, cuando se exponía la sábana santa, alcanzaba a ver algo que identificaban como el cuerpo de nuestro Señor. Fíjense un detalle, ahí el cuerpo está desnudo. El obispo de Troyes era un obispo que, cuando comienzan las ostensiones, dice esto, había multitudes de gente que iba a la iglesia y sospechaba algo raro, pensaba él que era una falsificación, y prohíbe las ostensiones, y consigue la declaración de un sujeto que dice haber sido él el autor de la pintura. Entonces los canónigos capitulares de la iglesia donde se exhibía apelan al Papa. Dice, no, esta es la reliquia verdadera, no puede ser que el obispo nos prohíba. Apela al Papa, el Papa autoriza la ostensión, prohíbe al obispo meterse en esas cosas, y hay una serie de disputas de sí, que no, que sí, que no. La cosa es que llegan a haber guerras a raíz de eso, y entonces para proteger la sábana santa, porque estaban los que decían que era pura falsificación y querían destruirla, y los otros que querían protegerla, la sacan de circulación, la esconden, se la entregan a una familia para evitar precisamente esos riesgos. Pasan como 100 años en que la sábana santa deja de exhibirse. Estas ya son ostensiones hechas en dibujos de la época, ostensiones de 1613, ya estando en Turín, ¿no es cierto? Los obispos con todas sus mitras y sus báculos y sus capas pluviales. Esta es importante, esta ostensión, 1898, un siglo atrás. ¿Por qué? Porque esta ostensión es la primera, en esta ocasión es la primera vez que se va a autorizar fotografiar la sábana santa. La fotografía comienza en 1830, estaba en pañales. ¿Y por qué se hace esta ostensión? 1898, 50 años de la unificación de Italia por los masones, y además el casamiento de Víctor Manuel de Saboya, que era el rey, y el rey, entre comillas, ya no existía, pero eran los propietarios de la sábana, la familia de Saboya. Y entonces la iglesia le pide autorización para sacar la fotografía. Mejor dicho, no es la iglesia, sino un obispo que pide permiso, y se discute si era moralmente lícito fotografiar algo tan sagrado como la sábana santa. Bueno, al final se autoriza, y Secundo Pía, un abogado que tenía por hobby la fotografía, dice, le dan permiso para fotografiarla, pero de noche, y tenía nada más que 2 horas, 3 horas para montar toda la estructura y acomodar su máquina, poner focos potentísimos, que en aquella época eran, no teníamos los que tenemos hoy, ¿no? Los problemas que tiene el pobre que los relata son extraordinarios, pero logra, la primera noche se le funden los focos, se le pierden los tornillos que tenían todo el andamio que había puesto. Bueno, no pudo fotografiar. El día siguiente, gracias a Dios, pudo hacerlo. Y saca la fotografía, se va a su casa a hacer la revelación, y ¿qué ve? Esta es la máquina con que sacó la primera fotografía de la sábana santa.
Miren lo que era el maquinón ese, ¿no? Para llevarla de turismo, ¿no? Y casi se cae desmayado de la emoción, ¿no es cierto?, de lo que él ve. Esto es lo que él descubre cuando está haciendo, digamos, todo en laboratorio, y algo que inmediatamente le llamó la atención es una imagen en positivo. ¿Ven? ¿Qué significa esto? A él se desmayó porque cuando estaba colando, digamos, en las bandejas con líquido revelador, él ve que se va formando una imagen como si fuera una foto de papel común que nosotros tenemos, pero lo que él tenía en la mano era el negativo. ¿No es cierto? Cuando en el laboratorio de fotografía se revela una foto, lo que primero se saca es el negativo y después se hace la copia en papel. Él lo que tenía en la mano era un positivo, es decir, como si fuera el papel copia ya. ¿Qué significaba eso? Que de donde él había sacado la foto es un negativo. Es decir, la sábana santa es una fotografía en negativo de nuestro Señor. ¿Cómo un pedazo de trapo, de tela, puede hacer las veces de negativo? Explíquenlo ustedes. No tiene explicación posible. Todo lo que es negativo fotográfico necesita toda una preparación, papel especial, elementos químicos, ¿no es cierto?, que son los que toman la luz. ¿Cómo un pedazo de tela puede hacer las veces de negativo? No lo podía explicar él. La cosa es que por esa sorpresa casi se le rompe. El negativo no eran celuloide como usamos hoy, sino eran cosas de vidrio, todas preparadas. Bueno, y eso es lo que él descubre, ¿no es cierto? La imagen, por primera vez, la fotografía de nuestro Señor. El verdadero rostro de nuestro Señor. Ven, acá está el detalle. Este es el positivo, digamos, y esto es lo que se ve en la sábana, ya con filtros y con trabajos, ¿no es cierto? Porque de hecho cuando uno ve la sábana santa al natural, por decirlo así, en vivo, esa imagen no se ve así. Se ve, la sábana santa es, como decíamos, una tela de lino, estilo sarga, o espina de pescado, como llaman también los especialistas en telas, ¿no es cierto? Y es de un color beige, y toda la imagen es un poquito más amarronada. Pero hay algo impresionante. Si uno se aleja a 10 metros, no distingue nada. Si uno se acerca a 1 metro, tampoco distingue nada. Hay que estar a una altura a una distancia de 6, 7 metros para ver el contorno, la figura. Y entonces, este es el positivo, este es el negativo de la tela. Acá está en toda su extensión la tela. Esto es lo que podríamos decir el original, por decirlo de alguna manera. Tiene 4,36 metros de extensión por 1,10. ¿Ven que acá le falta un pedacito? Eso es un detalle importantísimo para acreditar una de las tantas y de miles de pruebas de autenticidad. Ese pedacito de tela fue cortado en 1239 por Balduino IV. Balduino IV era el rey de Constantinopla, que después de la Cuarta Cruzada tuvo que escaparse de Constantinopla. Las cruzadas, ustedes saben, fueron hechas con el fin de reconquistar Jerusalén, pero la Cuarta Cruzada fue una cruzada apóstata, podríamos decir. Los cristianos, en lugar de ir a Jerusalén,
se desvían a Constantinopla, que era cristiana, herética, porque había abandonado la iglesia, digamos, la unidad con la iglesia católica, pero era cristiana, creían en Cristo. Pero en Constantinopla se conservaban muchísimas reliquias, entre ellas la sábana santa. Los católicos de la Cuarta Cruzada sabían eso, dijo, vamos a robarles todas las reliquias. El Papa se entera que ellos, en lugar de ir a Jerusalén, quieren ir a Constantinopla y les manda una excomunión si hacen eso. No les importa la excomunión y atacan Constantinopla. Y la sábana santa, que hasta esa época, eso es en 1204, hasta esa época se veneraba públicamente, desaparece misteriosamente. Nadie sabe quién se la llevó. Suponen unos que fue el jefe de la cruzada para evitar el vandalismo de sus subordinados, y otros dicen que el mismo rey se la guardó y después tuvo que escapar de Constantinopla y se llevó con él distintas reliquias. Entre ellas la sábana santa, de la cual habría cortado un pedacito y se la vende a su primo. ¿Quién era su primo? Luis IX, San Luis, rey de Francia. Le vende este pedazo y le vende la corona de espinas, para la cual San Luis construye la hermosísima capilla de Saint-Chapelle. Exactamente, hermosísima. Cuando vayan a París, no dejen de visitarla. Se saltan las lágrimas. Y ahí San Luis puso este pedacito que falta, que tiene exactamente, digamos, lo que se venera en la Saint-Chapelle, tiene la misma medida, ¿no es cierto?, de este pedacito que falta. Y la corona de espinas. ¿Coincidencias? Yo diría pruebas fehacientes de que es la sábana santa. Esta es después de 1898, en la siguiente ostensión que se hace en este siglo, donde otro ya experto y profesional fotógrafo, Giuseppe Henry, ya saca fotografías más en detalle de toda la sábana, de parte de la cabeza de nuestro Señor, de las manos, pocas, pero realmente con una nitidez y perfección cada día mayor, ¿no es cierto? Esta también ya es la exhibición dentro de la iglesia, de la catedral. Así más o menos se exhibe ahora. Después de esta se hizo una breve en el año 73, y en el año 1978 se hizo otra que decíamos duró 53 días, donde a partir de las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche, permanentemente pasando gente. Se calculan que pasaron más de 3 millones de personas. Y ahora en este año se hizo otra, donde se calculaba que iban a pasar más de 8 millones de personas. Pero con todos los avances tecnológicos actuales, uno podía hacer su reserva. Por supuesto tenía que ir, no podía ir, bueno, llegué y me voy a visitarla. Tenía que reservar la entrada con anticipación, lo podía hacer hasta por internet. Le dicen, bueno, usted tiene tal día a tal hora. Entonces a tal día a tal hora tenía que estar en el lugar exacto donde le habían dicho. Ahí se formaban pequeños grupos, los iban haciendo pasar por distintos salones donde ya se les invitaba al recogimiento, al silencio, les iban explicando lo que iban a ver. Llegaban a la catedral, al altar mayor donde estaba en exposición, hacían siempre una breve oración, estaban 4 o 5 minutos y se tenían que ir porque ya venía el otro grupo, ¿no es cierto? Pero gente de la fraternidad y fieles nuestros de Europa que han ido, dicen que quedaron conmovidísimos, que estaba muy, muy bien hecho, con mucho espíritu sobrenatural, buen ambiente, con buenas explicaciones. Y para el año 2000 se anuncia una nueva ostensión, como se llama, a la exposición de la sábana santa. Este es un dibujo del siglo XVI de un famoso pintor que nos explica cómo fue envuelto el cuerpo de nuestro Señor, ¿no es cierto? La sábana santa pasa por debajo del cuerpo, por sobre la cabeza, y a eso había que unirle lo que llaman
el sudario. ¿Qué era el sudario? San Juan, cuando llega en el Evangelio, cuando cuenta esa corrida que tienen con San Pedro, ¿se acuerdan? Y que llega primero el más joven, pero espera a San Pedro que entra primero. Dice que vio la sábana en su lugar y el sudario doblado en otro lugar. ¿Qué era el sudario? Era un pañuelo que usaban los judíos y que se usaba en general en esa época, que iba alrededor del rostro para cerrar la mandíbula. ¿No es cierto? Era como esos dibujos donde vemos que a alguien le duele la muela y le atan acá el manguero. Bueno, así un pedazo de género que cerraba la boca de nuestro Señor. ¿Dónde lo enterraron? El Evangelio dice que fue enterrado en un sepulcro nuevo, propiedad de José de Arimatea, cerca del sepulcro, que es cerca de la crucifixión, aproximadamente unos 20 metros. No es este, pero esto es un sepulcro judío que nos da una idea de cómo se enterraban a los muertos en aquella época. Son cavernas cavadas en la roca, con una pequeñísima entrada, donde uno tiene que arrodillarse y entrar gateando, un pequeño pasillito, y adentro está la gruta, por decir así, la caverna donde se enterraba. Había una especie de nichos en algunos, otros tenían nada más que la gruta sin ningún nicho, o quizás con un pedazo de piedra en el medio para poner ahí el muerto. Y la piedra, de la cual también nos habla el Evangelio, cuando las santas mujeres van preocupadas, ¿quién nos va a mover la piedra? Y miren lo que era la piedra, ¿no? Semejante tamaño, y era esa la preocupación, ¿quién les iba a mover la piedra? Otra foto de otro nos muestra más, este parece más lujoso, ¿no es cierto? Pero fíjense que todos dan la misma idea, ¿no es cierto? Una pequeña entrada en toda zona rocosa y la piedra que se corre para sellar la sepultura, para evitar robos, para evitar las alimañas que andan por ahí de noche. Acá viene un detalle marcado, dos detalles, ¿no es cierto? Esos triángulos oscuros, y otros más claros, son las huellas de un incendio que hubo en la capilla de Chambéry, donde se veneraba en ese momento, en el siglo XIV, en el siglo XV, 1532, la sábana santa. Se incendia la iglesia, y un incendio terrible, destruyó toda la iglesia, y la reliquia estaba en una caja de plata, doblada. Varios sacerdotes y religiosos, al ver el incendio, no había bomberos ahí con trajes antiflama y mangueras ni extinguidores, empiezan a tirar baldes, llegan hasta donde la sábana santa está, en la caja le tiran baldazos de agua, y la caja había comenzado a derretirse. La caja era de plata. La plata se derrite a 960 grados, 962 grados para ser más exacto, y ya había comenzado a derretirse, y dos gotas caen sobre la sábana santa y la perforan, digamos, la carbonizan. ¿Por qué en esa forma tan rara, no es cierto? Porque la sábana santa, estas marcas más claras, son las manchas que dejó el agua, que le tiraban para poder agarrarla, porque eso estaría casi al rojo vivo, o más, no sé. ¿Por qué esas marcas? Porque así se doblaba la sábana santa, ¿no es cierto? Vimos hace un rato que estaba enrollada. En aquel entonces la doblaban en cuadrados, ¿no es cierto? Primero así y después... y entonces quedaba en ese pequeño tamaño, y las gotas cayeron en esta parte, produciendo esas marcas, que después unas monjas de un convento cercano, las repararon cambiándoles los pedazos que habían quedado totalmente carbonizados por otros pedazos de género, de triángulo, ¿no es cierto? Es interesante ver, se levantó un acta de eso, interesante ver cómo, por supuesto, eligieron a los mejores
expertas en costura, y mientras el resto de la comunidad rezaba el rosario, ellas cosían los remiendos de rodillas. ¿No es cierto? Una cosa muy emocionante ver el relato de la superiora contando toda esa acción. Este es un detalle más microscópico, por decir así, de la tela, ¿no es cierto? ¿Ven? El estilo de la trama, 3x1, dicen los expertos, en tela de lino, y como del estudio más detallado, ven, esta es una foto más con luz desde abajo que nos muestra el tipo de tela, y acá se ve más en detalle en la trama, que es hecha en telar manual, porque hay imperfecciones, no hay siempre el 3x1. Y una cosa muy interesante es que los expertos en telas han descubierto entre estos hilos, que es todo lino, algunas fibras de algodón, lo cual es muy importante porque no existía el algodón en Europa en esa época. Quiere decir que si hay algodón, fue hecha en algún lugar donde se usaba, o que quizás ese mismo telar hizo previamente telas con algodón, con hilos de algodón, y bueno, quedaron en los telares y fueron tomadas, por decir así, al tejerse esta. Acá vemos, en este detalle, estas son las fotos de zonas sin dibujo, y este es un dibujo donde hay sangre, que la sangre en los primeros ensayos científicos no se pudo descubrir. Acá hay unas fotos más detalladas de distintas partes. Acá arriba vemos, ¿no es cierto?, lo que nos dice el texto ahí, las partes quemadas, carbonizadas, negras. Acá fíjense hilos sindónicos impregnados de óxido de hierro en la zona correspondiente al clavo de la muñeca. O sea, donde estuvo el clavo, han detectado hierro. Es decir, ¿a qué falsificador se le hubiera ocurrido poner en ese lugar exacto una gotita de óxido de hierro para que lo investigara después dijera, ah, acá hubo un clavo? Estas son zonas de tejido impregnada con sangre. Este es el tono general, ¿no es cierto?, de las sombras que marca la imagen. Y acá abajo tenemos una parte donde dice, ven, zona de las huellas de la nariz con tierra. Otro detalle increíble. Es decir, la parte de la sábana que cubría la nariz de nuestro Señor, quedaron restos de tierra. ¿Por qué? ¿Eso qué significa? Que nuestro Señor se cayó de nariz al piso. Vamos a ver por qué. Estos son, miren, lo que decíamos hace un rato para algunos que estaban, son sacados con microscopios ya, ampliaciones miles de veces. Estos son hilos. Todo esto, ¿saben qué es? Mugre. Las primeras sustenciones se hacían familiarmente, digamos, sin ninguna clase de cuidado, con velas llenas de humo, con incienso permanentemente, incensando. La gente que traía sus velas, y entonces todo eso se fue pegando a los hilos. Las investigaciones últimas dicen, por ejemplo, que hay zonas donde se descubre oro entre los hilos. ¿Por qué? Suponen entonces que fue guardada, envuelta en telas preciosas, telas con oro, y algún resto se habrá quedado pegado a la Santa Sábana. Estos son ya otras fotografías, ya está al revés, para que nuestro amigo Enrique dice, ¿ha visto, padre? ¿Ha visto, padre?
Estos son los famosos esporas de polen, de cuyo detalle y de identificación, ¿no es cierto?, se pudo establecer el recorrido probable, digamos, de la sábana santa. ¿No es cierto? El polen dicen que es durísimo, ¿no? Por eso después de miles de años no sufre descomposición y entonces permite identificar perfectamente a qué clase de planta pertenece, ¿no? Bueno, acá empezamos a ver en detalle la imagen que nos va, el detalle, por decir así, de la verdadera pasión de nuestro Señor. Fíjense la serie de marcas más oscuras que hay, ¿no es cierto? En los muslos, en los brazos, en el pecho. Ese es un detalle de la flagelación de nuestro Señor. Pilato quería a toda costa salvar a nuestro Señor. Los judíos querían que lo crucificaran, entonces ¿qué hace Pilato? Lo vamos a castigar y después le vamos a decir, miren, bueno, acá lo tienen ya castigado, los judíos decían crucifícale, crucifícale. Entonces Pilato lo entrega, dice el Evangelio, a los soldados para la flagelación. ¿Con qué flagelaban los romanos? Los romanos, recuerden, era un ejército ocupante, soldados, profesionales, hombres acostumbrados a la brutalidad. Ese es el flagrum romano, un pequeño cabo de madera o de cuero, con 3 o 2 cintas de cuero que terminaban en esas bolitas de plomo, unidas por una barra, o a veces, si no era plomo, era astrálago de carnero, un hueso que tenía la misma forma. Y esas son las huellas que deja en el cuerpo de nuestro Señor. Ahora bien, el romano no era una señorita, eran tipos dedicados a la brutalidad, a matar gente, a imponerse con su rudeza. Entonces, cada vez que tenían estas cosas era una fiesta para ellos y gozaban. El Evangelio nos dice, ¿no es cierto? Nos relata la crudeza del tratamiento de los romanos. Adivina quién te pegó. ¿Cómo lo azotaron a nuestro Señor? Lo desnudaron íntegro, lo ataron a una columna y ahí comienzan a pegarle. Acá tienen un esquema de las huellas, ¿no es cierto? Esto es un traslado de la foto de lo que se ha podido identificar con certeza. Hay algunos estudiosos que dicen que hay más de 600 golpes que se pueden individualizar. Un detalle interesante es esto: cerca del corazón no hay casi golpes. ¿Por qué? Ellos eran profesionales, sabían que un golpe descargado con toda la fuerza de estos brutos animales podía producir un shock cardíaco y matarlo. Entonces pegaban en todas partes menos en la zona del corazón. De atrás hay más marcas que adelante. En general, las marcas que tenemos acá adelante es de un castigo desde atrás, cuando el látigo envuelve el cuerpo de nuestro Señor, ¿no es cierto? Ahora, imagínense, dicen los estudiosos que fueron 2 soldados castigando uno de cada lado de nuestro Señor, uno más bajo que otro, por la inclinación que tienen los golpes, digamos, las marcas. ¿No es cierto? Pegaría uno, después el otro, y cuando se descarga el golpe, el lazo, digamos, el cuero, pega en el cuerpo, lleva el plomo que se pega a la piel con toda la fuerza con que se descarga, penetra en la piel y al tirar para volver a pegar, arranca un pedazo de piel y de cuero y carne. Muchos golpes cayeron ya sobre zonas lastimadas y calculan
que en algunas zonas llegó hasta el hueso. Y cumpliendo así una de las profecías que hay en las Sagradas Escrituras, ¿no es cierto? Se podrán contar todos mis huesos. Si quedaron el hueso, sobre todo de las costillas, quizás al descubierto. Esta es la zona de la espalda, fíjense, mucho más lastimada. Las nalgas de nuestro Señor, lastimadas, con la misma profundidad, lo cual significa que nuestro Señor estaba desnudo. Si hubiera tenido un paño, la profundidad de la herida no hubiera sido la misma, ni tan nítida. Lo cual significa entonces verdaderamente una humillación. Es el más benigno, por decir así, de los investigadores ha llegado a contar 120 golpes, ¿no? Acuérdense que los judíos tenían permitido por la ley de Moisés castigar hasta 40 golpes, y los fariseos, como buenos fariseos que eran, decían, bueno, cuando tengamos que castigar, castigamos con 39 para no pasarse. Pero los romanos no tenían límite. Y además para ellos era una fiesta, así que lo hacían con toda su fuerza y sus ganas. Terrible habrá sido esto. Dicen los médicos y cirujanos que esto hubiera sido suficiente para matar a un hombre. Del dolor. Una cosa importante que no tenemos presente y no hemos dicho. Esto ya no es el comienzo de la pasión. Acuérdense que nuestro Señor comienza su pasión inmediatamente después de la última cena, donde va al huerto de los olivos, se pone en oración, el Evangelio nos dice que comenzó a sudar como gotas de sangre. Los médicos dicen que eso son casos excepcionales, producidos por una gran conmoción interior, que produce la dilatación, se llama hematidrosis, ¿no es cierto? La exudación de sangre. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Porque dice, San Lucas era médico, que es quien describe en detalle esto. San Lucas dice que todo su cuerpo comenzó a sudar como coágulos de sangre que caían al piso. Es decir, todo el cuerpo de nuestro Señor está en tensión porque Él sabe lo que viene, ¿no es cierto? Ve esto antes de que suceda y todo lo que va a seguir. Entonces eso produce una gran tensión interior, produce la vasodilatación de los capilares subcutáneos, ¿no es cierto?, que en contacto con las glándulas sudoríparas estallan, y eso hace que salga sangre de todos los vasos del cuerpo. Salen al exterior porque eso mismo produce un sudor, se mezcla con el sudor y se coagula la sangre al contacto con el aire, y eso arrastrado por la transpiración es lo que cuenta San Lucas. Eso mismo dicen, ese hecho ya, que es de todo el cuerpo, también significa o la muerte o un agotamiento terrible. Imagínense, sangrando todo. Ya nuestro Señor comienza la pasión con todo ese déficit, por decir así, físico. Encima esto y todo lo que vamos a ver. Hay un detalle más marcado de las huellas de la flagelación, y acá un dibujo, ¿no es cierto?, de lo que habrían sido los látigos, digamos, el flagrum. Fíjense que tienen una distinta orientación, lo cual, siguiendo el dibujo, digamos, de las marcas, hace suponer, ¿no es cierto?, entonces que había uno más alto que otro. Otro detalle, la épsilon. Estas marcas más claras, ¿qué son? Sangre. Pero, ¿por qué esa forma rara? Ven que acá no, acá cae como, digamos,
flácidamente, en cambio acá tiene esa forma rara. ¿Es alguien que se le ocurrió hacer un numerito, el pintor, digamos, el falsificador? No. Esto es una prueba, dicen los que han estudiado esto, dice, de la autenticidad absoluta de la sábana santa. Es una distinción entre sangre venosa y sangre arterial. La circulación sanguínea se descubrió en el siglo XVII recién. Y dicen que por acá pasa una vena media frontal, cuya circulación es más lenta, la sangre venosa es más lenta, más pesada, porque sangre más pesada. ¿Y por qué esa forma? Es sangre premortal de un hombre vivo. Y esa forma es consecuencia de la tensión de nuestro Señor y la frente arrugada. La sangre sale, se encuentra con esas arrugas y sigue la forma de las arrugas y se va coagulando en esa frente arrugada de nuestro Señor. Quiere decir que era un hombre vivo, porque el hombre muerto, los músculos quedan flácidos, y si la sangre hubiera sido post-mortem, hubiera caído vertical, digamos. En cambio acá, esta sangre arterial, que es más liviana, y entonces tiene una caída más recta, ¿no? ¿Quién hubiera podido pensar en ese detalle si hubiera querido falsificar aún en la Edad Media esto? Otro detalle increíble. Esta es una foto tridimensional, ¿no es cierto? Después vamos a hablar de la tridimensionalidad de la imagen. Pero acá vemos varias cosas importantísimas. Por un lado, el pómulo de nuestro Señor, ven, más hinchado que este. Acá todo también como una inflamación. Los ojos salientes, parecen los ojos desorbitados, ¿no es cierto? Como esos dibujos animados que ven. Bueno, vamos por partes. Esto, cuando nuestro Señor es juzgado ante Sanedrín, se ponen dos esbirros al lado, y cuando nuestro Señor le contesta a Caifás, le pega. ¿Por qué contestas así? Esas huellas es del golpe, el rapisma, que habla en griego el Evangelio. Le produce, por supuesto, toda una inflamación, le produce la rotura del tabique nasal y una gran efusión de sangre. Por eso los bigotes están llenos de más como, ¿no es cierto? Y toda la inflamación de la nariz. Además recuerden que nuestro Señor se cae, también eso pudo haber producido también una inflamación. Las cejas, ¿ven? Todas inflamadas, también consecuencia de los golpes que le daban los romanos. Adivina, cuando le cubren la cara, le pegan, adivina quién te pegó. Y el detalle de los ojos. ¿Por qué esos ojos así saltones? Acá más en detalle, una foto con otro color. Fíjense, estas son las zonas de los ojos. ¿Ven? Hay una zona más oscura, una parte más clara. Son dos monedas con que se enterraban a los muertos para evitar que se abrieran los párpados. Le cerraban los párpados y le ponían dos monedas. Ahora, esas dos monedas son dos monedas que existieron únicamente durante los 30 años más o menos que Pilato fue procurador romano en Jerusalén. Las hizo imprimir él y circulaban mientras él estuvo en Jerusalén, ¿no es cierto? El Epson se llamaban, creo que era, ¿no es cierto? Fíjense, de esas monedas hoy existen algunos ejemplares en el Museo Británico y en alguna otra parte. ¿Ven la forma? ¿Ven ahí? Hay otra foto que nos vamos a ver más claras. Fíjense, exactamente el mismo dibujo, esa misma sombra que se veía. Y esas monedas se imprimieron por primera vez, digamos, en el año 29 después de Cristo.
quiere decir otra demostración fehaciente de que eso es una obra del primer siglo de nuestra era. Esta es otra cosa interesante. Otra forma en que se dobló originariamente la sábana santa. Y un detalle importante, esta forma de doblarlo así, ¿no es cierto?, donde se exhibían, entonces quedaba primero el frente y la parte dorsal hacia atrás, después se volvía a doblar y otra vez. Esa forma de doblar permitía que quedara a la vista solamente el rostro de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque en esa época había ¿cómo decir? Muchas fábulas y temores, y aquel que se contactaba con las cosas de los muertos quedaba como maldecido. Entonces, esto era típico envoltura de muerto. En cambio, así quedaba nada más que a la vista el rostro de nuestro Señor y no decía nada eso. A eso se le llamó el mandillón, y es lo que nos va a permitir otra identificación de la sábana santa. ¿Por qué? Porque esta forma de exhibir la sábana santa fue propia de los primeros siglos, particularmente desde el siglo VI. Hasta el siglo VI, que es muy dudoso por donde estuvo la imagen de nuestro Señor, las imágenes, las reproducciones de lo que era nuestro Señor son al estilo romano, es decir, un joven sin barba, pelo corto, pero a partir del siglo VI cambia totalmente la forma de dibujar, por decir así, o pintar, o representar a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque a partir del siglo VI públicamente se empieza a conocer el rostro de nuestro Señor a través de la sábana santa, que ya no es un hombre con pelo corto, sino barbado. De allí que las imágenes, las primeras imágenes, ¿ven? Fíjense, esto sería, por decir así, el mandillón, ¿no es cierto?, lo que se veía. Un detalle: pelo partido, barba partida, ojos saltones, ¿ven?, oscuros, ¿ven? Pelo partido. El 3S, ¿ven el mechón ese? Es la sangre, que ellos no sabían identificar qué era, y entonces lo dibujaban con un mechón de pelo. Barba partida, los bigotes bien mostachos, bien, ojos muy voluminosos, ¿no es cierto? Cristo Pantocrátor. Otra cosa interesante, los científicos han dicho que hay zonas donde se ve que falta barba, es decir, como que le ha sido arrancada la barba, así a tirones. Y eso está dicho en los evangelios, ¿no? Di mi cuerpo a quienes me arrancaban la barba. En el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Profecías. Que después esto nos las comprueban, pero de una manera impresionante. Otra imagen de los primeros siglos, ¿ven? Ven cómo ya la identificación es muy casi notable. Y, los ojos, la nariz gruesa, Esto es de un altar en Inglaterra de los templarios. Los templarios son, perseguidos por Felipe el Hermoso, y después decretada su disolución por el Papa, no me acuerdo quién era, Benedicto, no me acuerdo. ¿Por qué? Porque entre otras acusaciones, ahí hubo cosas raras, ¿no es cierto? Pero la principal, aparentemente las últimas investigaciones dicen que los templarios fue una orden religiosa militar encargada de la custodia del Santo Sepulcro, pero que tuvo mucha influencia después, durante muchos años, y muy poderosa económicamente. Felipe el Hermoso tenía dificultades de plata y le interesaba quedarse con unos pesos fácilmente. Entonces empezó a acusar a los templarios de herejías, de idolatría. ¿Por qué de idolatría? Porque decían, los acusaban de adorar a un hombre. Y
hace pocos años se descubrió un altar en Inglaterra con esta imagen en el frente. ¿Quién era el hombre que adoraba? Nuestro Señor. Probablemente ellos hayan tenido en alguna época en su poder la sábana santa y reprodujeron el rostro de nuestro Señor. Es decir, no adoraban nombre, adoraban la imagen de nuestro Señor dibujada en la sábana santa. La cosa es que la orden fue prohibida y sus jefes quemados en la hoguera, ¿no? Otra imagen que nos muestra siempre el mismo detalle, ¿no es cierto? Ya evidente que la copia es fiel de la sábana santa. ¿Ven? Fíjense acá el pómulo, ¿no? ¿Ven? Una cosa asombrosa. Y la barba, más barba de un lado que otro, la barba partida, los ojos siempre bien saltones. Un detalle que no tengo fotografías acá, bueno, otro detalle de lo que venimos diciendo. Lo vamos a ver después. En las iglesias bizantinas, y sobre todo en Oriente, todo Oriente, las cúpulas terminan en una cruz con un travesaño arriba y dos abajo, o uno transversal, ¿no es cierto? Así cruzado, abajo. ¿Por qué? Porque en la sábana santa se ve, bueno, esto ya es otra cosa, se ve que nuestro Señor tiene el pie izquierdo más corto que el derecho. Eso tiene una explicación anatómica. El pie izquierdo fue el que pusieron en el frente y se lo doblaron para clavarlo. Cuando viene el rigor cadavérico queda el pie como encogido. Por eso cuando la imagen queda grabada en la sábana santa, aparece un pie más corto que otro. Y entonces los orientales pensaban que nuestro Señor era cojo, un pie más corto que el otro. Y por eso le ponen en la cruz una base del pie, uno más arriba, el otro más abajo, para que nuestro Señor apoyara bien, digamos, en la cruz sus pies. De hecho, era el hombre perfecto, ¿no? Pero detalles que tienen mucha significación, ¿no? Bueno, esta es una foto aumentada de la nuca de nuestro Señor. Fíjense cómo ahí está todo como aplastado, poco claro, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta ahí llegaba el detalle de la corona de espinas. Estamos acostumbrados a ver en nuestros crucifijos, en nuestras casas, en la iglesia, una corona de espinas que es una simple vincha, por decirlo así. Sin embargo, la realidad fue que fue un casquete, ¿no? Con unas púas terribles. Eso es propio, esas púas son propias de un arbusto que crece en esa zona de Palestina que se llama azufaifo o sísifo, ¿no es cierto? La púa más chica tiene 5 centímetros de largo, ¿no? Construyen un casquete, se lo ponen a nuestro Señor y se lo ciñen con esta faja, ¿no es cierto? O de género o de algo más flexible, de otra rama más flexible. Y acuérdense lo que dice la Sagrada Escritura, ¿no es cierto? El Evangelio, que le pusieron y se la acomodaban con una vara, para el calzársela, digamos. Lo que habrá sido, por ahí entonces esas son las que hacen sangrar a nuestro Señor. En toda la cabeza hay restos de las púas, ¿no es cierto? No en la parte de arriba, porque en esa parte no se grabó. Fíjense, cuando veamos otra imagen de toda la tela, vamos a ver que termina acá, por ejemplo, la parte frontal, y después hay como 20 centímetros sin nada, y después empieza la imagen dorsal. O sea, la parte de arriba no está grabada, pero ciertamente que en la corona de espinas fue así, ¿no es cierto? Fíjense, ahí hay un detalle aumentado de lo que eran las púas esas. Fue la corona que regaló Baudino IV a su primo San Luis, rey de Francia, ¿no es cierto? Y por eso toda esa zona está más machucada. ¿Por qué?
Una parte por los golpes y otra parte consecuencia de los movimientos de nuestro Señor en la cruz. Cuando nuestro Señor está colgado tiene que respirar, ¿cierto? Pero está clavado en sus manos y en sus pies. Está así como, ¿no es cierto?, colgado. Esta posición obliga, cuando uno está colgado así, permite aspirar, llenar los pulmones, pero no exhalar el aire. Para exhalar el aire hay que aflojar estos músculos. Para aflojarlos hay que pararse. Entonces nuestro Señor tenía que hacer fuerza sobre los pies. Para hacer fuerza tenía que volverse atrás. Eso significaba que su cabeza golpeaba contra el travesaño y se machucaba de nuevo su nuca. Y las púas entraban de nuevo con un dolor indecible. Eso durante 3 horas. Bueno, ¿por qué pasa todo esto a nuestro Señor? Una reflexión que les invito a hacer personal cada uno. Detalle de la espalda. Otra cosa interesantísima. Fíjense cómo las huellas de los azotes tienen una forma diferente acá, como más borrosos. ¿Por qué? Dice el Evangelio que a nuestro Señor, después de haberlo flagelado, lo vuelven a vestir y le dan la cruz. Nuestro Señor lleva la cruz sobre los hombros. En realidad no lleva toda la cruz como estamos acostumbrados a ver, sino que lleva nada más que el travesaño. ¿Pero de qué manera? Eso es impresionante. Otro detalle más cercano, ¿no? Así llevaría nuestro Señor el palo transversal de la cruz. Se lo pone sobre las espaldas. ¿Cuánto pesaba esto? Aproximadamente 50 kilos. El otro pedazo pesaría unos 70 kilos. Estaba ya en el Calvario, parado. Entonces nuestro Señor es atado de esa manera. Por eso las huellas de tierra en la nariz, en las rodillas. ¿Por qué? La Sagrada Escritura no nos dice absolutamente nada de las caídas de nuestro Señor. Si ustedes agarran los 4 evangelios no van a ver ninguna alusión a las caídas. Sin embargo, en nuestros Vía Crucis rezamos en 3 estaciones la caída de nuestro Señor. Juan Pablo II, hace pocos años, en su Vía Crucis de Pascua, suprimió estas caídas de nuestro Señor, las suplió por otras. ¿Por qué? Porque como no hay nada en la Escritura al estilo protestante, las suprimimos. Y esto es un mentiz a eso de que decir, bueno, solo la Sagrada Escritura. La tradición también nos trae la verdad. Y la ciencia nos dice, nuestro Señor se cayó. Porque esto es una confirmación. La tierra, ¿cómo pudo haber llegado a las rodillas y a la nariz de nuestro Señor? Sino esa consecuencia de las caídas y de no poder atajarse por tener sus manos atadas. Si uno cuando se tropieza instantáneamente pone las manos adelante, pero nuestro Señor estaba atado. ¿Cómo debió decir en él? Después, en la segunda caída, y dicen que ciertamente si fue así, a nuestro Señor le sacaron el travesaño porque se le veía que se les moría. Y se lo cargó el cireneo. ¿Ven? Entonces así llevaba. Recuerdan que nuestro Señor fue crucificado con 2 ladrones. Dicen que desde una de las puntas del travesaño le ataban el pie al otro para que no se escapara. ¿No es cierto? Y así iban los 3 hasta llegar. Y por eso entonces el peso del travesaño machacaba, por decir así, maceraba las heridas de nuestro Señor, lo que significaría, ¿no? Ya con todo lo que venía sufriendo. Dice la ciencia, dice la psicología, que los hombres superiores sufren mucho más los dolores físicos que un hombre común. Y eso lo podemos nosotros deducir simplemente. Un boxeador, estos brutos que boxean, ¿cierto? Uno le da trompadas y es como si le
estuvieran pegando ladrillos, no sienten nada. Pero a un hombre intelectual uno le da una cachetada, y es porque tiene una sensibilidad mucho mayor. Imagínense nuestro Señor todos estos dolores físicos, lo que significarían. Bueno, pasamos al detalle de las manos. Las huellas de los clavos. Habitualmente nuestros crucifijos también nos muestran el clavo puesto en la palma de la mano. Sin embargo, acá es más que evidente que el clavo no estuvo en la palma de la mano, sino en la zona de la muñeca. Otro detalle que tenemos que tener en cuenta, y lo vamos a explicar enseguida: ¿cuántos dedos se ven? 4. Falta el pulgar en ambas manos. ¿Por qué? Porque el clavo pasa. Los romanos eran expertos, estaban acostumbrados a clavar, a crucificar gente. Sabían que si ponían un clavo acá, no hay nada que lo sostenga. El peso que soporta cada mano en la crucifixión, en nuestro Señor, por ejemplo, era de 90 kilos. ¿No es cierto? El doctor Barbet, que es un cirujano, era un cirujano, ya falleció, experto, muy católico, que fue el que hizo todos estos estudios con las primeras fotos, probó en su hospital colgar manos de cadáveres desde esta zona y le puso un peso a 90 kilos. No aguantaban 2 minutos que se desgarraba y caía. Entonces los romanos sabían eso por experiencia, no tenían la ciencia, ¿no es cierto?, médica o de cirujano, pero sabían que allí hay un lugarcito donde se cruzan nervios, músculos, y que es un perfecto lugar para sostén de pesos importantes. El tamaño del clavo son más o menos 8 milímetros, no llegaba al centímetro. Por allí pasa lo que se llama el nervio mediano, que lleva o que trae toda la sensibilidad de la mano y la motricidad del dedo pulgar. Pasa el clavo, un golpe seco, no encuentra resistencia, pasa de largo y llega hasta la madera. Pero inmediatamente el nervio medio es herido y como es el que lleva la motricidad, hacia que automáticamente el dedo se meta para adentro, en las dos manos, queda escondido, ¿no es cierto? Y por eso no se ven los dedos en la mano, en la Santa Sábana. Ahora, eso queda. ¿Vieron el violín? El puente, ¿no es cierto?, que tiene las cuerdas. Imagínense el nervio, una de las cuerdas del piano, el puente, el clavo, en permanente tensión. En permanente tensión. Un mínimo milimétrico movimiento es como rozar ahí el nervio. Inmediatamente la señal al cerebro. Dolores terribles, terribles, terribles. Y no estaba cortado el nervio, sino rozando permanentemente. Nuestro Señor durante 3 horas va a tener que andar moviéndose para poder respirar. Cada movimiento significaba el roce con ese nervio. El doctor Barbet, que hablábamos recién, decía, se preguntaba si alguien pudo haber pasado por esos dolores. Él, claro, experimentalmente no se puede hacer. ¿A quién va a prestar su muñeca para hacer eso? Pero tuvo la suerte de encontrarse con un soldado alemán que le había pasado algo parecido. Se le había traspasado la muñeca con un alambre. Y entonces se puso a interrogarlo. Y dice que el tipo se desmayó, cuenta el soldado, y que sintió en el mismo momento en que lo traspasó el alambre como un rayo que le pasaba desde la punta del pelo hasta el dedo gordo del pie. Un shock terrible que lo dejó tumbado. Bueno, nuestro Señor estuvo 3 horas sufriendo en cada mano el clavo que afectaba a su nervio mediano. Otro detalle interesantísimo, el reguero de sangre. Ven que hay
diferencias entre la mano izquierda y la mano derecha. Esta es la mano izquierda, esta es la mano derecha. ¿Ven cómo la sangre circula, cae así? Acá en forma más horizontal, en el plano que estamos viendo, y acá tiene otra inclinación. ¿Por qué? Este esquema nos va a mostrar la razón. ¿Ven? Lo que decíamos hace un rato, nuestro Señor cuando se afloja, queda colgando. Los músculos, todos estos músculos de acá y del pecho, los pectorales, se empiezan a agarrotar, ¿no es cierto?, por la tensión y por la falta de oxigenación. Y se acalambran todos. Nuestro Señor tiene que estirarse. Al estirarse, ¿ven?, hace este movimiento con una mano, la otra queda más tensa. Por eso el reguero de sangre toma esta posición vertical. En cambio en esta cae más directamente. Acuérdense que todos estos detalles los descubrimos hoy. ¿Quién hubiera pensado en falsificar hasta esto, en este detalle, ¿no es cierto? Ocurrírsele que una mano tiene que tener sangre para un lado, otro, imposible, imposible. El detalle de los pies. ¿Ven lo que decíamos hace un rato? Que aparece un pie más largo que el otro. En la parte frontal no aparece en el dibujo, no está grabada la imagen de los pies. Esto es de la imagen dorsal. ¿Ven? Un pie más largo que el otro termina por ahí, el otro llega hasta acá. Por ahí pasó el clavo. Y fíjense, ¿no es cierto?, detalles hay zonas como más sin sangre. Ahí hay como, ¿ven?, estos espacios bien nítidos sin sangre. ¿Por qué? Cosas increíbles que los estudiosos han descubierto. Allí fue traspasado, ese es el lugar donde el clavo traspasó los pies de nuestro Señor, ¿no? Era un perfecto apoyo, pero dolorosísimo, ¿no? Primero el pie izquierdo, digamos, primero le clavan el pie izquierdo, ¿no es cierto?, hasta que traspasa el clavo. Le levantan el pie izquierdo, le ponen el pie derecho sobre la tabla y ahí siguen clavando. Fue un solo clavo, quedando el pie izquierdo sobre el derecho. Y acá hay un detalle más esquemático de los clavos, ¿no es cierto? Pero esto es lo que queríamos significar. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que había zonas sin sangre? ¿Por qué? Cuando lo baja nuestro Señor hay que acarrearlo hasta el sepulcro. Uno tiene dos, quizás lo habrán agarrado de los brazos, y otro lo carga de los pies. Lo toma de ahí, y en la zona donde él toma, la sangre se saca, sale y queda su dedo manchado, pero el pie de nuestro Señor queda limpio. Por eso vemos zonas donde la sangre falta, pero ciertamente tiene que haber sido eso, no tenemos la certeza metafísica, ¿no? Pero son cosas que otro esquema del pie de nuestro Señor, el lanzazo. Habíamos hablado de que era sangre premortal, la de la frente, ¿no es cierto? Y esto nos muestra que es sangre post-mortem, la lanzada. ¿Por qué? Si nuestro Señor hubiera estado vivo, un lazazo en el corazón actúa como una bomba poderosísima. Si a nuestro Señor le traspasan en ese momento vivo el corazón, es un chorro de sangre que sale. Sin embargo, acá la sangre cae naturalmente. Quiere decir que el corazón no está bombeando. Ergo, es un hombre muerto. Verán al que traspasaron, dice la Sagrada Escritura. A los otros ladrones, a los otros crucificados, dice el Evangelio, que van y le quiebran las piernas. ¿Por qué? Porque era el medio que tenían para
que murieran rápidamente, es decir, al no tener apoyo no podían hacer esfuerzo para pararse y respirar, quedaban colgados, no podían ya tener sustento y morían por asfixia. A nuestro Señor llega el soldado, lo ve muerto, tiene que certificar que está muerto para autorizar que lo saquen, y entonces el lanzazo. La lanza romana es una lanza corta de 1,10 metros, 1,20 m, tiene 4,5 centímetros de diámetro por 1,5, 1,4 de espesor. El tamaño de la herida exactamente tiene esas dimensiones. San Juan dice que vio salir sangre y agua. ¿De qué es esa agua? ¿Hasta dónde llega la lanza? La lanza entra entre la quinta y sexta columna, unos 7 centímetros, y llega hasta el corazón. El corazón está cubierto por una membrana, el pericardio, si no me equivoco, que probablemente, dicen los autores, que con todos estos dolores y sufrimientos se haya llenado de suero. La aurícula derecha, creo que era que decía, ¿no es cierto?, produce entonces la salida de sangre, y al perforarse el pericardio también sale suero, que es lo que ve San Juan. El suero es más claro, más viscoso, más blanco. Por eso San Juan dice que vio salir sangre y agua, o agua y sangre, no recuerdo bien cómo se lo leí. La lanza entra, dicen, más o menos horizontalmente. Acá parece dibujada como que está de abajo hacia arriba. En realidad penetra horizontalmente, lo cual significa que nuestro Señor no estaba muy elevado. Digamos que la cruz no era una cruz que estuviera ya a 3 metros de altura. Aparentemente el soldado clavó la lanza a esta altura, ¿no es cierto? Quizás estuviera a caballo, y entonces por eso la lanza entra a la altura, digamos, horizontalmente en el cuerpo de nuestro Señor. Y este es un detalle también muy interesante. Es la espalda de nuestro Señor. Cuando lo bajan de la cruz, nuestro Señor ya está muerto. Al bajarlo queda sangre en una de las venas cavas, que cuando lo mueven se abre la herida y vuelve a salir sangre, y entonces la sangre busca lo que naturalmente busca cualquier líquido, ¿no es cierto?, por la gravedad, y entonces pasa a través del cuerpo de nuestro Señor y se va por la espalda. Nuestro Señor está acostado, entonces imagínense, sale como si yo estuviera acostado y tiro líquido arriba de mi pecho. ¿Qué hace el líquido? Va por acá y se filtra por la espalda, ¿no es cierto? Probablemente sea esa la significación de estas huellas de sangre. Estas son fotos ya hechas con filtros que muestran en detalle distintas cosas, ¿no es cierto? Otra cosa interesantísima que se ha descubierto más recientemente. A los costados del rostro de nuestro Señor, algunos expertos han descubierto estas letras. Innece pes. Esa es la sentencia formal romana de la crucifixión. Ustedes saben que los romanos eran expertos en derecho, muy formalistas, ¿no es cierto? Y cada cosa tenía sus palabras técnicas precisas. Entonces Pilato pronuncia esas palabras formales: irás a la cruz, innece ibis. De eso tomaba nota un secretario, que lo anotaba en una tablilla, y después ponía pes, lo certifico, pes. Bueno, esa sentencia probablemente escrita se haya puesto en la misma sepultura, cerca del rostro de nuestro Señor, y después misteriosa y milagrosamente quedó grabada en la sábana santa.
Estos son estudios muy recientes, todavía hay dudas si quieren esas letras son esas precisamente o no, pero es un dato interesante para conocer. Estas son fotos de el grupo Yankee, que fue el que hizo la investigación más importante que existe hoy sobre la Sábana Santa, ¿no es cierto? En el año 78 se habían ya con varios años, 2-3 años de anticipación, ellos habían estado organizándose para hacer los estudios, habían pedido permiso a Roma, Roma les había autorizado, pero sin hacerse responsable de ningún gasto, ¿no es cierto? Los yanquis fueron los que pusieron toda la plata. Se fueron allí en un avión especial con todos sus artefactos. Sacaron más de 5.000 fotografías, hicieron más de 1.500 pruebas de distinto tipo. Les facilitaron un salón donde se llevó la Sábana Santa, y durante 5 días, durante las 24 horas, estuvieron permanentemente sacando infinidad de fotos, de experimentos, con todo tipo de luces, de fotografías ultravioleta, ultrasensibles, espectrografías, qué sé yo, cuántas cosas raras, ¿no es cierto? Y después sus conclusiones. Y una de las más importantes y maravillosas y concluyentes es esta, que es resultado de aplicar una foto de la Sábana Santa a través del BP8, que llaman ellos. Es un aparato que ellos utilizan en sus viajes espaciales para determinar las alturas de los distintos planetas a donde llegan sus satélites, ¿no es cierto? Las fotos que ellos reciben son en blanco y negro y a través de un procedimiento de computadoras permiten detectar, ¿no es cierto?, a través de las distintas intensidades, no solamente el ancho y el largo, sino la profundidad, ¿no es cierto? Entonces, a más claro o más oscuro, mayor o menor profundidad. A ellos se les ocurrió decir, si metemos la Sábana Santa, una fotografía de la Sábana Santa, ¿qué va a pasar? Y descubrieron lo inimaginable, la tridimensionalidad de la imagen de la Sábana Santa. Es decir, una imagen con relieve, que nos muestra que tiene relieve, lo cual es imposible absolutamente en las fotos comunes. Acá hay un detalle de una foto común, Pío 11, no sé, una foto positiva, su negativo y puesta en el BP8. ¿Ven? Totalmente desfigurada, no sale nada. Pero meten la Sábana Santa y les da esto, el relieve, lo que hablábamos hace un rato. ¿Ven? ¿Ven cómo hay un relieve ahí inexplicable, pero real? Entonces, a través de filtros de las computadoras y de los detalles, logran eso, ¿no? Esto es toda una imagen hecha con cartón, con los datos que le va suministrando la computadora, el BP8. Y esta es una reproducción, digamos, una escultura hecha de nuestro Señor sobre la base precisamente de los datos que suministró la NASA, ¿no es cierto? El aparato ese. Otra cosa interesantísima. Los primeros ensayos, hasta la década del 60, no permitían descubrir sangre. Sabían que era sangre, digamos, porque si era de nuestro Señor, eso tenía que ser sangre, pero los ensayos químicos y todas las cosas que habían hecho no les permitían descubrir sangre. Pero después, a través de la utilización de rayos ultravioletas, y empezaron a digamos, les permitió descubrir, primero descubrieron que existía hemoglobina, lo cual es un elemento característico de la sangre, y después porfirina,
que es otro elemento característico de la sangre. Doctor, hay un doctor por acá, ¿no? Me corrige, sí. Bioquímica. Varios, bueno. Y esto también nos muestra lo que hablábamos antes de la hematidrosis, ¿no es cierto? Todo el rostro y todo el cuerpo de nuestro Señor aparece con rastros de sangre. Una cosa que hasta entonces, que hasta hace poco era imposible de detectar, ¿no es cierto? A través de los rayos ultravioleta. Bueno, vamos terminando y acá vemos copias hechas a través, en distintos tiempos, de la sábana santa. Ven, por supuesto, la parte frontal y el dorso, que deja mucho que desear, pero como en aquella época ya también se ponían detalles interesantes, ¿no? Esta es otra copia. Las sábanas truchas. Son truchas, pero que la gente venera, y nosotros tenemos, gracias a Dios, una en nuestra patria, para los que no saben, en Santiago del Estero, que fue donada por Felipe II en la fundación, para la misma fundación de la ciudad, que primero estuvo a cargo de los jesuitas. Cuando a los jesuitas los expulsaron, pasó a manos de los dominicos, y actualmente está en el convento de los dominicos en Santiago del Estero. Yo tuve suerte de verlo. Antes lo tenían medio arrumbado, ahora lo han puesto más decentemente. Lástima que saqué fotografías y no sé si se velaron o qué sé yo, no las pude obtener bien. Pero dice la historia que esa misma sábana santa había estado en contacto en algún momento con la sábana santa mientras la guardaban los franceses. Cuando va a Italia, o antes de ir a Italia, separan las dos, digamos, la copia del original. La copia se la regalan a Felipe II, y Felipe II, como regalo especial a la fundación de Santiago del Estero, la Real Ciudad de Santiago del Estero le concede, le regala esa copia. Dicen los santiagueños, no podía ser más, no podía ser menos, que se grabó milagrosamente. Es falso eso, porque primero no tiene las mismas medidas. Pero, en fin, los santiagueños, será entre sus sueños que habrán visto eso. Lo que pasa es que la original es la que está en Santiago del Estero. Eso. Una cosa interesante, hace cosa de 2-3 meses, salió durante una semana en los diarios de Buenos Aires un médico salesiano sosteniendo que a través de sus estudios había descubierto que la sábana santa había estado en Buenos Aires, en Argentina, en la misma época que llega esa copia de Santiago del Estero, pero que después volvió a Europa. Eso también son macanas. Pero en fin, dejémoslo al salesiano con sus... Esta trilogía de estos 3 médicos con Tite, estos son los que hicieron hasta hace poco, en el año 88, la famosa investigación del carbono 14 sobre la sábana santa. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese famoso carbono 14? El carbono 14, yo no entiendo mucho, pero lo poco que he leído dicen, todos llevamos un poco de carbono en nuestro cuerpo que se va renovando, pero cuando los cuerpos vivos mueren, empiezan a eliminar el carbono 14, ¿no es cierto?, que tiene su cuerpo. Y en esa se elimina muy lentamente, y como se puede detectar, digamos, se puede medir esa variante, eso permite datar o señalar la antigüedad de las piezas. Aplicando ese sistema a la sábana santa, estos hombres terminaron concluyendo que la sábana santa tendría esa fecha, es decir, que habría sido una tela elaborada aproximadamente en esos años. Lo cual es absolutamente falso. Primero por todo lo que hemos visto, ¿no es cierto? Pero además, el trabajo de esa investigación está teñida de cosas turbias. Empezando porque se dejó de lado una propuesta hecha por la misma NASA, que era la que había hecho los estudios, esos que vimos recién, serios. Los dejaron de lado
sin decir por qué. Se elaboró otra serie de procedimientos. Cuando se entregan las muestras al British Museum, a unos suizos y a unos alemanes, en principio se iban a entregar 3 muestras identificadas con un número, una de las cuales era un resto de la sábana santa. Se cambia todo. Se dice que en el momento de entregarse se les dice cuál es la sábana santa, y además se agrega una cuarta pieza, que era un pedazo de la tela de la capa del duque de Anjou o del príncipe de Anjou, que tiene precisamente esta fecha. Y los tipos habrían hecho toda una maniobra para, digamos, desacreditar la sábana santa. Este hombre después se tuvo que rectificar y reconocer que hubo maniobras medias, no sé si dolosas, pero no santas. Y el cardenal Ballesteros, que era en ese entonces el responsable de la custodia de la sábana santa, cuando sale esta noticia, que además se anticipan a hacer, digamos, se da la publicidad en Inglaterra antes del aviso oficial, el cardenal Ballesteros dice, bueno, sí, tenemos que reconocer que la ciencia ha dado una fecha, pero para nosotros sigue siendo, en fin, toma una actitud muy turbia, muy mala. Acaba de fallecer, y me decía un padre que también es estudioso del tema, que aparentemente este cardenal Ballesteros se había rectificado en su lecho de muerte, reconociendo que hubo cosas dolosas, ¿no? Así que, bueno, la sábana santa no nos dice nada. Y este es entonces, terminando, el rostro de nuestro Señor. Fíjense, un hombre que ha padecido todo lo que padeció nuestro Señor. Ese rostro majestuoso, sereno, digno. Un hombre que muere en el medio de las torturas más indecibles. ¿Cómo puede tener ese rostro si no es un Dios? Es un hombre, un rostro lleno de hermosura, de dignidad, de realeza. Otra foto. En fin, déjenme concluir con algo muy importante que lo voy a leer para no equivocarme, que es cómo se grabó la sábana santa. Esa imagen que hemos visto, ¿qué nos dice? Primero, no es una pintura. La imagen, eso está comprobado científicamente, no hay ningún rastro de pigmento de ninguna naturaleza. No es pintura. Tampoco se ha grabado por contacto directo, ni por vapores. Alguna vez se sostuvo esa teoría de que eran los vapores de la putrefacción del cuerpo en contacto con la mirra, con el aloe, y se hicieron ensayos para, digamos, certificar que pudo haber sido el medio de grabación. Y los resultados de esos ensayos eran muy pobres, imágenes muy deformadas, y además con un detalle importantísimo. La tela quedaba toda impregnada, ¿no es cierto? Es decir, como nosotros si agarráramos cualquier género, lo empapamos en pintura, en algún líquido, toda la tela absorbe, ¿no es cierto? Si nos cortamos y la camisa se mancha, pasa de lado a lado, ¿cierto? En la imagen de la sábana santa no ocurre eso. Las sombras esas que vimos toman solamente las primeras fimbrias de cada hilo, todas de modo parejo. En toda la imagen, solamente las 3-4 primeras fimbrias de cada hilo son las que dan la imagen, las que forman la imagen. Entonces, no es pintura, no es vapor, no es ninguna de las sumas de las distintas posibilidades. Y la hipótesis actual
es que se trata de una chamuscadura. ¿Qué significa eso? Es decir, una chamuscadura es como una quemadura producida por una radiación termolumínica de calor y luz. Ahora bien, ¿cómo se pudo producir esto? Esa radiación. Los técnicos de la NASA, que son los que proponen estas cosas, dicen, ellos sostienen, es la teoría que más apoyo tiene hoy. De cualquier manera, sigue siendo un misterio cómo se produjo eso, ¿no? Ellos dicen, por un lado, que esa radiación instantánea brotó de todos los puntos del cuerpo al mismo tiempo, simultáneamente. Después dicen que es de proyección ortogonal, es decir, sin dirección. Cuando nosotros pintamos, hacemos un trazo. Si queremos estudiar el trazo, sabemos que fuimos de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque los rastros de pintura van indicándonos el sentido del pincel. En este caso, no hay ninguna dirección en la huella. No encontramos que vaya hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. No. Por eso dicen en sentido ortogonal. También dicen con la misma intensidad. Algo prodigioso también. Es decir, cada punto donde hay imagen tiene la misma intensidad. Es decir, lo que decíamos recién, 3 fimbrias en cada parte. Pero sin embargo nos dan sombras, luces, dimensiones. ¿Cómo puede ser eso? Todavía no saben explicar. Y después también dice, esa explosión es de una sensibilidad finísima, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eso mismo nos permite dar relieve, nos permite mostrar y darnos cuenta de dónde está la nariz, dónde está el ojo. Y surge de esa explosión termolumínica, pero súper controlada, es decir, no quema, ¿no es cierto? Si nosotros pusiéramos, qué sé yo, un soplete para quemar una tela, sería difícil que no traspasáramos, sino que quemáramos todo. Sin embargo, esto es tan controlado que solo llega a chamuscar las primeras fimbrias, como decíamos, de cada hilo. Y otra cosa admirable, esa radiación no viene de afuera, sino de adentro. Es decir, vimos el dibujo de cómo estaba puesta la sábana santa de nuestro Señor. Entonces sale desde el pecho hacia arriba, desde la espalda hacia abajo, pero de manera tan perfecta y tan simétrica y tan exacta que permite suponer o hace decir a los investigadores que en ese mismo momento en que se produce la radiación, nuestro Señor estaba levitando, porque si no, tendría que haberse grabado más profundamente al estar apoyando el cuerpo sobre la sábana santa que sobre la otra parte que estaba más como flotando. Entonces, dicen, probablemente en ese momento nuestro Señor levitaba. ¿Qué significa? La resurrección. En el Evangelio leemos que en el momento de la resurrección se produjo como un trueno y una luz impresionante. Quizás ese mismo instante, ¿no es cierto?, que nuestro Señor resucita, esa explosión de vida, por decir así, nuestro Señor recuperando la vida por sí, hace que se grabe su imagen. Ahora, quedan muchos interrogantes, ¿no es cierto? Si nuestro Señor está resucitado, ¿por qué aparece todas sus heridas? En el hombre resucitado las heridas no existen. Jesús lo único que conserva en su resurrección son las huellas de los clavos de los pies y del costado, pero no las huellas de los azotes, no las huellas de la corona de espinas. ¿Cómo respondemos a eso? No hay respuesta. No hay respuesta. Y una última cosa. Los científicos dicen, bueno, después de tantas pruebas,
¿Cuántas posibilidades nos quedan de que no haya sido el cuerpo de nuestro Señor el que contuvo la sábana santa? El padre Filas dice que existe una posibilidad en 10 a la 26, o sea, un 1 a 26 ceros de que no sea nuestro Señor. Unos menos generosos dicen que pudo haber sido 1 a la 282.000 millones de que no haya sido el cuerpo de nuestro Señor. Unos italianos, expertos de Turín, bajan un poco la cifra y dicen 1 a las 232.000 millones. Los yanquis, que son más rigurosos, estos que estaban que hicieron el estudio en el año 78, son mucho más exigentes y dicen que la posibilidad de que no haya sido el cuerpo de nuestro Señor es 1 en 82.944.000. Y nos parece poco, pero ellos dan un ejemplo para mostrarnos lo que significa esa cifra. Ellos dicen, tomemos la distancia de Nueva York a San Francisco, extremo oeste de Yanquilandia, extremo oeste. Hay aproximadamente 7.000 kilómetros, 500 de distancia. Pongamos, dice, un billete al lado de otro, un billete de $1 parado, uno al lado de otro. Darían para cubrir 3 vueltas y media esos 82 millones que decimos, ¿no es cierto? Ida, vuelta, ida y la mitad de nuevo. Entonces dicen, agarremos a una persona, vendémosle los ojos y digamos, marquemos $1 entre todos esos y digámosle que en una sola intentona nos encuentre el billete marcado. En esa misma proporción está la posibilidad de que la sábana santa no sea la que tuvo el honor de cubrir el cuerpo de nuestro Señor. Evidentemente, digamos, no es una certeza absoluta, pero con razón decíamos que es para el hombre del siglo XX el quinto evangelio, ¿no es cierto? La muestra de la pasión y resurrección de nuestro Señor. Nada más.